Muy bien, chicos, pues nuevamente bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de mantenimiento eléctrico industrial, en el cual vamos a tratar el tema de tableros de fuerza y estructuras de soporte, dando continuidad a las instalaciones a las cuales le vamos a dar mantenimiento dentro de nuestras organizaciones. Y al respecto de esto también estaremos dando algunas indicaciones al final del video sobre lo que será la próxima semana, la semana de evaluación, correspondiente al primer parcial de evaluación. Entonces, estaremos tratando los temas correspondientes a este trabajo, la revisión de este trabajo preliminar, este trabajo parcial, para la entrega de la próxima semana. Entonces, vamos a ver hasta aquí. Vamos a iniciar con lo que sería nuestra exposición del día de hoy, en la cual, recordemos anteriormente, habíamos ya dado algunas definiciones acerca del mantenimiento, que básicamente es poder preservar en estado funcional las instalaciones, los elementos, los equipos que conforman los bienes de nuestra instalación. Ya que están instalados, es necesario realizar este mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo o predictivo. Pero algo muy importante que también debemos de considerar es que desde los proyectos, desde que se está haciendo el concepto de saber qué tipo de instalación se va a llevar a cabo en nuestra instalación, debemos de poder identificar también algunas de las partes en las cuales intervienen la materia de ingeniería eléctrica. Por tanto, recordemos que dentro de un proyecto ejecutivo, lo que vamos a poder ir integrando, las etapas que se van a ir integrando, pues son las etapas de anteproyecto, en las cuales, en una primera revisión de lo que se quiere proyectar, se van a ofrecer algunas alternativas. Se va a seleccionar alguna alternativa, la cual por cuestiones de costo, de viabilidad, tanto técnica, económica o social, pueda ser la mejor opción para llevarlo a la construcción. Esto significa que ya una vez que se han tomado consideraciones de manera macro acerca de la evaluación de este proyecto, el siguiente paso es realizar estudios básicos, estudios de ingeniería básica, los cuales, como parte de este anteproyecto, pues van a hacer información que nos va a ayudar a poder determinar tanto la ubicación del sitio, las condiciones climatológicas, las condiciones del terreno, las condiciones de vialidad, de impacto ambiental que va a tener la ubicación de nuestro proyecto. Una vez que se han levantado estudios geotécnicos, topográficos, que se tiene información acerca del terreno que se va a construir, posteriormente, y como parte del proceso de elaboración del anteproyecto, pues ya se tiene identificado cuál va a ser el proceso en el cual se va a desarrollar esta planta, este proceso productivo, y entonces, a base de esa ingeniería de proyecto, seleccionando los procesos, identificando los equipos principales que intervienen en el desarrollo de ese proceso productivo o de servicios, se van a realizar algunas especificaciones sobre las distribuciones de los equipos, las instalaciones en las cuales van a estar alojados, los servicios auxiliares y las instalaciones complementarias que se requieran para llevar a cabo estas instalaciones. Entonces, todo esto queda englobado dentro del anteproyecto y una vez que ya está el anteproyecto ejecutado, después de haber pasado las revisiones tanto de técnicas, normativas, económicas, de viabilidad, pues ya se entra a lo que sería la etapa del proyecto definitivo como parte de la ingeniería de detalle. Y dentro de la ingeniería de detalle, entonces ya existen al menos, podemos identificar 3 grandes ramas en las cuales se describe el proyecto ejecutivo, hablando de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica. Dentro de cada una de las especialidades, pues ingeniería civil podemos entenderlo como desde el hecho de las cimentaciones, las estructuras, las instalaciones, redes de servicios, agua potable, alcantarillado, la planta de tratamiento.
En cuestión de ingeniería mecánica, pues la ubicación de los equipos, si existen equipos de proceso, la identificación de los arreglos, equipos auxiliares como grúas o equipos especiales en el caso de que se requieran servicios como agua fría o tratamiento de agua. Entonces, el área de ingeniería eléctrica, lo que se va a desarrollar en el proyecto ejecutivo es tener ubicado desde la acometida a dónde va a llegar de dónde va a ser nuestro suministro eléctrico, la acometida, los tableros, los transformadores de potencia y de corriente, lo que serían nuestros sistemas de alumbrado, sistemas de control, instrumentación, sistemas de comunicación, automatización y informática. Entonces, dentro de cada una de estas especialidades, los proyectos ejecutivos lo que marcan son todas estas especificaciones que se deben de tener en cuenta antes de construir nuestra planta, nuestra organización, nuestro equipo de proceso. Entonces, es necesario que dentro de estos proyectos ejecutivos exista una aprobación de los planes, tanto planos generales de especificaciones particulares, como así hacer el cruce de información entre las diversas especialidades, para que, dependiendo de las características de cada una de las especialidades, se consideren desde ese punto de vista y en conjunto o en interacción con las otras especialidades, la información que debe contener un plano o que debe contener esa memoria descriptiva. Y por tanto, después de ahí, ya podremos obtener especificaciones de obra, tanto de obra, materiales, equipos, instalación y montaje, y también de las especificaciones de construcción y de operación. Entonces, a lo que vamos cuando hacemos el proyecto ejecutivo es a poder diseñar todas esas especificaciones de nuestra planta productiva con miras a poder construirla, a poder ponerla en operación y a darle un mantenimiento. Entonces, aquí es donde se vuelve importante que nosotros tengamos desde un inicio nuestros proyectos ejecutivos, que los revisemos, valoremos en qué grado de aplicación están y si es que ya está construida nuestra planta, pues nos apeguemos al menos a las indicaciones mínimas que debió de cumplir el proyecto ejecutivo. Porque de no haber sido así, van a existir condiciones que van a limitar o que van a poner en riesgo las instalaciones debido a que no se cumplieron esas especificaciones iniciales. Entonces, el mantenimiento también va encaminado a darle esa seguridad a nuestras instalaciones, tanto de las especificaciones que deben de contener nuestros equipamientos como de las instalaciones, poder mejorarlas y, a final de cuentas, poder mantenerlas. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Dentro de lo que es nuestra planta de proceso, nuestra organización, la parte estructural, vamos a poder identificar ciertos elementos a los cuales les vamos a tener que dar mantenimiento. Discutivamente les comentaba la vez pasada que si nosotros fuéramos contratados para dirigir la gerencia de mantenimiento de una organización, lo primero que deberíamos de enterarnos en la organización es cómo está conformada. ¿Cuáles son los equipos principales? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en esa organización? Y por tanto, ¿cuál es la estructura organizacional de esa empresa? Con esto tendríamos una visión general de lo que hay que hacer para ir recapitulando cada uno de los elementos en los cuales vamos a tener que darles un mantenimiento, tanto preventivo o en su caso correctivo, o también llevarlo hacia un nivel de un mantenimiento predictivo. Entonces, parte de estas instalaciones son, si nosotros ya identificamos el punto de entrega donde tenemos nuestro sistema eléctrico, la acometida, tenemos nuestro transformador, tenemos nuestra subestación, y de ahí vamos a pasar a lo que serían nuestros interruptores principales,
incluyendo nuestros sistemas de protección, y posteriormente entrando allá a lo que serían nuestros tableros de distribución y de fuerza. Entonces, como parte de estos trabajos, vamos a ver la selección de tableros, iniciando con algunas características. Otra de las clasificaciones en las cuales vamos a trabajar, pues también es saber si estamos en los niveles de tensión, saber si estamos trabajando en media tensión, en alta tensión o en baja tensión. Eso podría ser una clasificación inicial. También, por las características particulares de los componentes, también están determinados en una clasificación. Hablando particularmente, por ejemplo, de equipos en baja tensión, podemos tener que existe un mercado comercial en el cual no es residencial o doméstico, en el cual este mercado mercado comercial va a incluir diferentes ramas de especialización de nuestros tableros eléctricos. Entonces, como tal, podríamos también tener nuestras plantas industriales, en las cuales podemos dividirlas de manera gruesa en lo que sería gas y aceite o petroquímicos, suministro de energía, la minería y la industria en general. Entonces, tendríamos nuestras clasificaciones o características dependiendo de cada una de nuestras clasificaciones, tanto comerciales, industriales o residenciales. Por tanto, la selección de cada uno de los equipos que van a ser instalados debe corresponder, en principio, al sitio donde van a ser instalados, al uso que se le van a dar y el grado de protección que necesitan tener dependiendo del uso. Entonces, nos vamos a que si, por ejemplo, dentro de las soluciones industriales, los niveles de tensión, estaríamos hablando de media tensión y baja tensión, nuestras características de aislamiento deben de ser específicas para esos niveles de tensión. Por eso es que la selección de nuestros tableros, tanto tableros cerrados, tableros abiertos, tableros blindados, deben de ser acorde a este tipo de instalación y por tanto al nivel de protección que deben de ofrecer. Si nosotros observamos nuestra imagen, podremos dar un seguimiento puntual a lo que serían nuestra red de suministro eléctrico, iniciando pues por nuestra subestación, la subestación eléctrica, donde vamos a tener nuestros transformadores principales, a los cuales van a llegar a nuestros tableros primeramente tableros de protección, tableros conectadores, desconectadores, de control, de medición, en los cuales posteriormente estaríamos entregando nuestra corriente, nuestra energía eléctrica, hacia los tableros de nuestra subestación, en caso de que tengamos media tensión, y también a lo que serían nuestros tableros de distribución, tanto a los tableros de distribución por ejemplo, los de sistemas de alumbrado, de nuestros controles de motores, centro de control de motores, nuestros equipamientos, nuestra iluminación, como las cargas específicas para los cuales estamos utilizando nuestra energía. Dentro del sistema comercial o del mercado comercial, podemos también definir que esta energía eléctrica igual va a llegar a una subestación, a un transformador, y de nuestro transformador, a través de sus cableados, conexiones y ducterías, vamos a poder llegarlos hacia nuestros interruptores principales. Entonces, vamos marcando el proceso en el cual, desde el proyecto ejecutivo, se trazó el diagrama unifilar. Vamos viendo nuestro transformador, nuestros tableros principales, sistemas de protecciones y posteriormente las conexiones hacia nuestros tableros de distribución de circuitos derivados, tanto para lo que serían circuitos de fuerza como circuitos de iluminación. Entonces, dentro de estos tableros también vamos a encontrarlos los que vamos a necesitar para poder hacer el seccionamiento, la distribución y las conexiones de nuestros
equipos que están consumiendo energía. Esta ilustración, por ejemplo, no sé si me pudieran dar algún comentario. ¿Qué les motiva esta fotografía, estas dos fotografías? ¿Qué es lo que observamos? Por ejemplo, Tal vez notamos podría que... haber mayor... Ah, perdón. Adelante. Sí, adelante, Adrián. Sí, bueno, digo, tal vez pudiera haber mayor organización en lo que es el tablero con los cables. Pues para el momento de darle mantenimiento, saber identificarlos y pues por seguridad también. Ok. Entonces ahí estamos hablando de condiciones físicas de los tableros, tanto de los tableros como de los equipos que alojan, porque esa es la intención, darle una protección a este equipamiento. Entonces, como tipos de mantenimiento, pues darle una revisión a los diagramas de conexiones, a las conexiones en sí, a los bornes, a los cableados y, por ejemplo, este tablero, así como lo ven, ¿creen ustedes que de principio tuvo algún diagrama original, algún diagrama de cableado? ¿O piensan que fue armado y conforme iba creciendo la planta se fue instalando más y más hasta llegar a este punto? Podrían ser las dos etapas, ¿no? Desde que el proyecto ejecutivo lo haya indicado así, que sí exista un diagrama unifilar y un diagrama de control, o que por las mismas operaciones de la instalación, ese diagrama ya no se cumplió, ya no se actualizó, se aumentaron instalaciones y no se fueron actualizando los diagramas. Entonces, otra de las cosas que podemos ver es que si físicamente vamos a encontrarnos con un tablero así, la primera intención sería poder identificarlo, saber qué es lo que contiene, cuáles son los equipos a los cuales se está dando servicio. Porque de ahí podremos nosotros catalogarlos y ponerlos en un programa de mantenimiento, en el cual nos va a ayudar a poder ya realizar acciones específicas acerca de los tableros. Entonces, la fotografía anterior, un tablero de baja tensión, en el cual veíamos incluso al técnico que estaba haciendo algunas mediciones, el tablero de control y de potencia en ese pequeño tablero, y también podremos identificar nuestros tableros por la configuración como tableros de media y de baja tensión. Y entonces a eso vamos a hacer una subdivisión para poder identificar tanto tableros de media tensión o baja tensión y en otra subclasificación cómo los vamos a denominar de acuerdo a su uso. Y en tanto, podríamos entonces hablar de nuestros tableros de fuerza. Entonces, si alguien me quisiera ayudar con alguna definición de nuestros tableros de fuerza y de control. Recordemos que si estamos hablando de nuestros tableros, lo que nos vamos a referir en los tableros de fuerza, pues es cuando están siendo utilizados para la protección de los cortocircuitos, tanto de iluminación y de cargas de alimentadores, que posteriormente vamos a proteger con otros dispositivos. Estos pueden ser pues, los guardamotores, los seccionadores o los desconectadores. Y normalmente pues los vamos a utilizar para alimentación de ramales o también podríamos ocuparlos para alimentación de máquinas pequeñas o subtableros. Y entonces, nuestros tableros de control de fuerza, estaríamos hablando de los principales tableros en los cuales estamos haciendo la distribución de nuestra energía para los circuitos principales.
Otro de los tableros importantes para poder identificar son los tableros de alumbrado, ya que en el caso de que un tablero eléctrico se concentran únicamente interruptores de alumbrado, a este le vamos a llamar como tablero de alumbrado, el cual únicamente contiene esos circuitos. Y es importante también considerarlo porque si nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto ejecutivo la habilidad de poder separar en estos principales tableros, vamos a poder también darle oportunidad a nuestros técnicos de mantenimiento que en el caso de una falla sea mucho más rápido o más práctico el poder hacer una revisión de los circuitos en los cuales están dañados o hay que hacer alguna intervención. Entonces, la correcta instalación de nuestros tableros nos ayuda a poder hacer esas definiciones, tanto de actividades de mantenimiento como actividades preventivas. Y entonces, si tenemos tableros de fuerza, donde se conectan nuestros principales equipos, tenemos tableros de iluminación, donde únicamente se concentran las luces, iluminación. También vamos a tener nuestros tableros de control, en los cuales, en estos gabinetes, lo que vamos a tener, pues son equipos tanto de maniobra como de control, pueden ser de medición, de comunicación, de conexiones o de señalización, para que se realicen específicamente acciones dentro de los procesos de automatización. Y entonces, este tipo de tableros nos llama a poder tener elementos específicos para iniciar procesos de automatización o para tener elementos de control y de protección en nuestros equipos de fuerza. Entonces, de lo que nos vamos a encontrar dentro de nuestros tableros de control, pues van a ser tanto los componentes como el gabinete en sí, los rieles donde van a ir colocados nuestros componentes eléctricos, canaletas de guarda, protección de los cables de nuestros componentes hacia nuestros conectores. Y de nuestros conectores podemos tener también luces auxiliares o botoneras. Y lo importante para poder identificar tipo de tablero es saber cuáles son los componentes eléctricos que alberga ese tablero. Dentro de los tableros de transferencia, estaríamos hablando de tableros que están diseñados específicamente para operar en forma continua, para alimentar las cargas o la carga conectadas a una unidad de transferencia. Por un lado, vamos a tener la conexión de la red, que sería la fuente normal, y por el otro lado, la fuente de respaldo, que puede ser nuestra planta de emergencia. Entonces, la función de nuestro tablero de transferencia es poder seleccionar uno u otro tipo de energía, de suministro de energía. Pues hablando convencionalmente de nuestra energía, de nuestro suministrador y de nuestra planta de emergencia. Y entonces, en los tableros de transferencia, es importante también conocer que si vamos a tener estos equipos como equipos de respaldo, será necesario también conocer cuál es el funcionamiento de estos equipos de transferencia, cómo están configurados, si tienen alguna protección, si están conectados, si están habilitados, si nuestros equipos de emergencia se encuentran con un mantenimiento adecuado para que en el caso de que exista una falla del suministro de energía principal, pueda realizar la función a la cual es el tablero de transferencia y poder ingresar nuestra fuente de alimentación alterna. Entonces, son equipos auxiliares también que nos van a ayudar dentro de nuestra instalación a mantener nuestras instalaciones operando. Otro tipo de centros de tableros pueden ser nuestros tableros de control de motores, que estos básicamente son los que albergan los gabinetes y que cuentan con los dispositivos de control y de protección, ya sea de uno o de varios motores, en los cuales específicamente el centro de control de motores está conformado por secciones rígidas, las cuales se encuentran autosoportadas entre sí para formar ensambles. Y entonces lo que nosotros nos podemos encontrar en nuestras instalaciones como un cuarto de control de motores o un centro de control de motores
específicamente el tablero de control, va a ser este tablero en el cual, a través de cada uno de los módulos que tiene nuestro tablero, estaría controlando cada uno de nuestros motores en nuestra instalación. Entonces, si nuestro centro de control de motores integra un interruptor principal, un interruptor de protección, después de ahí vamos a tener las conexiones hacia cada uno de nuestros módulos de nuestros controles de cada uno de los equipos que tengamos en nuestra instalación. Y entonces la versatilidad que nos dan los tableros dentro de nuestra instalación, pues va a ser que cada uno de estos tipos de tableros, como les comentaba al principio, tengan una función específica, sean diseñados para una función especial, tengan un grado de protección específico para la función que deben cumplir y que en conjunto van a formar nuestras instalaciones eléctricas, como los medios de control y de protección en los cuales están albergados nuestras conexiones principales hacia nuestros equipamientos, tanto de fuerza, de control, iluminación o específicamente control de motores. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? Permítanme un momento, por favor. Ok, chicos, continuamos. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Vamos a continuar entonces. Entonces, hablando dentro del nivel de tensión en el cual vamos a estar comúnmente trabajando, podemos referirnos previamente a lo que sería la media tensión. Y aquí, pues es importante recordar que las especificaciones de CFE, tanto para la construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión, nos dan algunas de las normativas a las cuales se deben de apegar si en el caso de que sean empresas instaladoras o constructoras, para poder diseñar y ejecutar las instalaciones específicamente en media tensión. Y como parte de las estructuras, debemos de referirnos al tipo de estructura específicamente, hablando de nuestras subestaciones. Uno de los elementos fundamentales de nuestra instalación eléctrica es el transformador. Y como tal, es prácticamente el corazón de nuestra instalación. El poder identificar si nuestra subestación es de tipo poste, cuáles son los elementos que componen a cada una de estas subestaciones tipo poste, poder identificar los elementos tanto de protección como de fijación estructural de las estructuras y poder también definir algunos elementos de control o de supervisión más bien, para poder identificar puntos que en la operación normal de nuestras instalaciones va a ser necesario identificarlos para ubicar o para revisar que dentro de nuestra instalación contamos con el suministro de energía eléctrica. En este caso, por ejemplo, chicos, ¿qué es lo que observamos en esta acometida principal? No sé si alcancen a ver. ¿Qué podríamos comentar acerca de esta acometida principal? Pues en primera las protecciones, ¿no, Inge? Ok. En relación a las protecciones, ¿qué es lo que estamos observando? Adelante. Una cuchilla está abierta. Ajá. Okay. Exactamente. De principio podemos ubicar que
una de nuestras cuchillas se encuentra abierta. Entonces, como parte de nuestras actividades de mantenimiento, el poder hacer una revisión al inicio de nuestras jornadas sería poder asegurar el suministro eléctrico. En el caso de, pues de esta cuchilla que se encuentra ya accionada, que se botó, lo que nos estaría dando sería un mantenimiento correctivo, porque ahora hay que ir a restablecer ese servicio. Entonces, el poder considerar que tengamos los materiales necesarios, las herramientas necesarias, que tengamos el conocimiento necesario para poder hacer el restablecimiento de nuestra instalación, nos va a permitir que dentro de nuestros procesos de programas de mantenimiento, podamos contar con estos elementos para una respuesta rápida. Porque en el caso de que nuestra instalación sea un proceso continuo en el cual no se puede parar, no debería de suceder que tengamos una falla en nuestro suministro eléctrico. En el caso de que hubiera una falla, pues lo interesante sería que tengamos nuestros tableros de transferencia y nuestros equipos de respaldo para asegurar la continuidad de nuestras instalaciones en lo que nosotros podemos hacer el mantenimiento de nuestras instalaciones, mantenimiento correctivo. En este otro caso, ¿qué es lo que estamos observando? No sé si alcancen a observar. Si notan ustedes, igual, si en nuestros cortacircuitos no tienen el portafusible. Entonces lo que tienen ahí es un chapulín, una piedrita, que a final de cuentas es el listón fusible, el cual lo instalaron por alguna razón que no existe el cartucho, únicamente pusieron el listón fusible y lo que hacen es ponerle su piedrita. Entonces, el que pueda ser una solución momentánea, pudiera ser, pero el que sea una situación que va a persistir a través del tiempo, eso no debería de ser, porque entonces las actividades de mantenimiento correctivas fueron de principio instalar y poner este diablito, pero no es lo correcto, porque si nos vamos tanto a las cuestiones de protección como de protección de nuestra instalación, como cuestiones normativas, pues esto no estaría permitido. Y entonces la intención es que nosotros podamos identificar cuáles son los elementos de las estructuras, en el caso de la subestación, que están conformando nuestra acometida. Y entonces, nuevamente, podemos identificar qué tan común sea el que existan estos diablitos, estos chapulines. En las instalaciones no lo sabemos. La intención es que no existan. Y muy probablemente, hasta que no le hagamos una revisión específica a nuestras instalaciones, a nuestras estructuras, tal vez no podamos identificar. Si visualmente nosotros lo que alcanzamos a ver son esos elementos como falta de las cuchillas, de los portafusibles, pues van a existir elementos también que si ya se hizo una reparación para ese elemento, lo conveniente sería poder identificar los demás componentes de nuestra estación. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos este elemento. ¿Me recuerdan cómo se llama? Si notamos difícilmente lo vamos a poder inspeccionar estando nosotros abajo. Entonces, cuando se hagan acciones de revisión o mantenimiento del transformador, muy probablemente sean accesibles para poder hacer una inspección o una revisión más detallada. Y en este caso, serían nuestros apartarrayos. Entonces, nuevamente el poder identificar esas estructuras,
el mantenimiento de las áreas que circundan a nuestros postes, a nuestras subestaciones. En este caso, nuestro compañero que está haciendo un restablecimiento de esa cuchilla está poniendo en riesgo su actividad, dado que existe mucha maleza, una zona insegura para su trabajo. Entonces, como parte de los mantenimientos, también sería poder identificar que nuestra zona de trabajo se encuentre limpia, se encuentre despejada, que en este caso específico, pues las ramas o la hierba no invada lo que serían las estructuras principales. Y si tenemos estructuras en media tensión aéreas, pues también estaríamos hablando de nuestras estructuras subterráneas. Y en el caso de las estructuras de media tensión instaladas en subterráneo, pues nos apegaríamos a las explicaciones de construcción de sistemas subterráneos. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? Okay. Entonces, hablando de media tensión, pues lo evidente es poder revisar nuestras instalaciones media tensión, áreas subterráneas, y posteriormente bajar a lo que serían nuestras instalaciones en baja tensión, dentro de los cuales nuestras estructuras y soporterías igualmente deben de cumplir la función tanto de ser una salvaguarda para la protección de nuestros cables como de nuestros gabinetes, los componentes que están dentro de nuestros gabinetes para la protección tanto de las instalaciones como del personal. Y entonces aquí podemos identificar los diferentes tipos de tubería o de soportes a través de las charolas o las rejillas portacables, las cuales la función sigue siendo la misma, llevar los cables en los cuales vamos a conducir nuestra energía. Tanto que sean canastillas o que sea ductos, vamos a poder identificar también que cada tipo de ducto o de tubería está siendo catalogada para un uso específico. Y si, por ejemplo, tenemos tubería metálica, vamos a tener la tubería metálica con cople roscado, pues vamos a hablar de tubería de pared gruesa. Si estamos hablando que tiene nuestro cople atornillado, entonces estamos hablando de tubería pared delgada, y el uso que se le da a uno u otro también viene especificado dentro de nuestras normas. Entonces, nuestras instalaciones deben de guardar el tipo de instalación, deben de guardar la normatividad para que se encuentren seguras nuestras instalaciones. Y entonces, como actividades de mantenimiento, también será necesario que podamos identificar cuál es el uso de nuestras ducterías para el sitio donde están instaladas. Lo más evidente sería que si vamos a tener, por ejemplo, áreas húmedas, estemos pretendiendo instalar tubería expuesta o cables expuestos, donde lo más probable es que se vayan a corroer o que tengan alguna degradación en su aislamiento o en las conexiones. Y entonces, el tipo de instalación de tubería que vamos a poner o que vamos a corregir para ese tipo de instalaciones debe ser acorde al sitio donde estamos instalando. Algo muy importante que también debemos de considerar son los accesorios. Como parte de los accesorios, pues si ya tenemos identificados cuáles son nuestros tipos de tubería, vamos a poder tener también nuestros accesorios para cada uno de estos tipos de tubería. Y básicamente lo que pretendemos, pues, es darle una seguridad a lo que serían nuestros cambios de direcciones a través de los conduits y nuestras terminales de llegada hacia nuestros tableros eléctricos. Y entonces los sistemas de fijación ya pudieran ser a través de canal tipo abrazadera, donde vamos a tener nuestras abrazaderas de unicanal o simplemente abrazaderas en U, en omega, tipo uña, nuestros taquetes, fijación, clavos, tornillos, el medio de fijación que vayamos a tener para nuestra tubería. Pero la intención es que tanto la estructura como el soporte de esa estructura sean acordes al sitio donde están instalados. Y por tanto, pues
existen los tipos de canalizaciones, ya sean por ductería o por canalización. Y por ejemplo aquí, observen qué es lo que motiva esta fotografía, chicos. ¿Qué observamos? Okay. Vemos que, derivado de acciones de revisión de las instalaciones eléctricas, tal vez encontramos que nuestros cables no están correctamente ducteados, entonces hacemos un mantenimiento correctivo a través de instalar un tipo de ducto específico para el sitio donde se va a instalar y poder resguardar nuestros cableados, que es la principal función de nuestras tuberías o canalizaciones. Y esto, pues en lugares abiertos y a la intemperie, nos va a crear algunos problemas. Por ejemplo, en este caso, vemos unas terminales que están están dañadas por muy probablemente un corto, el cual se pudo haber evitado si estuvieran dentro de una correcta canalización o un correcto gabinete. ¿Por qué? Porque estas terminales, aparte de que debieron de haber sido correctamente instaladas, estas uniones terminales o estas uniones debieron de haber sido resguardadas para protegerlos tanto del medio como de la función que cumple. Entonces, por ejemplo, también lo que les comentaba, de poder identificar si existen medios corrosivos, salinos, si el tipo de instalación deberá de ser a prueba de explosión o contra corrosión severa. Cada una de estas instalaciones poder determinarlas y ubicarlas para, de principio, por ejemplo aquí, vemos, una acción correctiva sería volver a conectar los cables, las terminales. La forma en cómo lo vayamos a hacer debe de ser la mejor forma posible, tanto para poder hacer la conexión como para resguardar esta conexión, tanto para la protección de la instalación como del personal que va a estar cercano al sitio. Y entonces vemos aquí la importancia de lo que serían nuestras canalizaciones, nuestros cableados, la ductería, los tableros y al menos conocer el tipo de tableros generales en los cuales vamos a poder identificar nuestro proyecto para poder hacer un mantenimiento o incluirlos dentro de nuestro programa de mantenimiento de la instalación. Hasta aquí, chicos, no sé si tengan algún comentario. Bueno, como les había adelantado, parte de esta sesión también vamos a dar algunas indicaciones con respecto a nuestro proyecto final. Les recordaba, chicos, que la siguiente semana pues está marcada como semana de evaluación, en la cual vamos a llevar a cabo nuestra primera evaluación parcial, en la que pretendemos que ustedes hagan una revisión de lo que sería su manual de mantenimiento. Una primera versión de ese manual debe de contener al menos, en un momento, les voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, les decía. En las asignaciones pasadas habíamos comentado acerca de lo que sería nuestro proyecto final y que este proyecto final iba a estar integrado de 3 revisiones parciales, que serían nuestras revisiones por unidad, por parcial.
Lo que les voy a solicitar, al menos en este primer acercamiento, la próxima semana ya les estaré dando las instrucciones para poder hacer la entrega. Pero básicamente lo que hemos estado platicando acerca de las instalaciones, del tipo de mantenimiento genérico que vamos a realizar en nuestra organización, del que ustedes hayan integrado en su tarea pasada el diagrama unifilar, es con la intención de que ustedes puedan integrar lo que sería nuestro manual de operación y mantenimiento. En este caso yo les estoy proponiendo este índice como el índice general de nuestro manual de mantenimiento, el cual va a contener 9 puntos. Estos puntos van enfocados a cada una de las acciones que, más bien a cada uno de los elementos que se deben de revisar dentro de nuestra organización. Y como nuestra organización puede ser desde una microempresa hasta una gran empresa, una transnacional posiblemente, el índice está preparado para que ustedes puedan acomodarlo o adecuarlo a su instalación. La intención para esta primera evaluación parcial es que ustedes integren con este manual, con este índice del manual, que ustedes integren los primeros 4 puntos. Y esto significaría que su manual, un documento que van a ustedes trabajar en Word, el cual van a integrarlo en formato PDF como entrega, debe de contener al menos para esta revisión las secciones de introducción, de objetivo, el esquema general de la planta y la descripción del proceso. Para esto, el diagrama unifilar que enviaron la sesión pasada les va a ayudar a hacer una primera versión de este manual. Entonces, chicos, por el momento serían todas las instrucciones. La siguiente semana, la próxima semana, el día viernes, sería fecha de entrega para esta primera entrega de nuestro reporte del manual de operación y mantenimiento, el cual yo esperaría que integren al menos estos 4 puntos. ¿Vale? ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? Sí, Inge, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. En descripción del proceso, ¿me puede recordar ahí más o menos qué se tiene que poner? Claro, en la descripción del proceso, lo que pretendo que ustedes entreguen sería, de manera general, cuál es el proceso de esa planta proyecto, de lo que están integrando en su diagrama unifilar. Porque platicábamos la vez pasada, si su diagrama unifilar es demasiado extenso, pues la descripción general de ese proceso debería de decir al menos por qué es tan extenso ese diagrama unifilar, cuántas secciones contiene, dentro de esas secciones cuáles son los equipos principales y dentro de esos equipos principales cuál es la rama de nuestro diagrama unifilar a la cual nos vamos a enfocar. Entonces, eso es lo que yo esperaría en el diagrama, en la descripción general del proceso. Gracias, Inge. ¿Okay? ¿Algún comentario adicional, chicos? Bueno, si no hay algún comentario, pues recuerden, tienen mi chat abierto también para cualquier duda o comentario y posteriormente nos veríamos la próxima semana. ¿Vale? Chicos, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, ingeniero. chicos. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.